Nos vamos ahora al Hospital Recoletas porque los dolores de espalda son muy frecuentes en la población. ¿Pero por qué aparecen? Les damos importancia, pero hoy en día hay tratamientos muy eficaces. Doctor García, ¿qué problemas pueden alterar la estructura de la columna? Buenos días. Mire, existen varios problemas ya desde el inicio de la vida que pueden alterar los problemas de la columna. Algunos son problemas congénitos, es decir, nacemos con ellos, y porque hay un defecto de formación, se pueden formar varias vértebras consecutivas, o algunas de ellas no se forman correctamente, y ya en ese momento puede haber algún tipo de anomalía que pueda producir problemas en el futuro. Luego, el mismo hecho de cumplir años, de la edad, es un factor de primer nivel para que la columna vaya degenerando, vaya produciendo alteraciones en los discos y en las articulaciones que produzcan también enfermedades que den síntomas tanto en la columna como en las piernas o en los brazos. También las fracturas, las infecciones, la osteoporosis y algunos tipos de intervenciones quirúrgicas producen también alteraciones en la columna que pueden ser sintomáticas. Luego, algunas enfermedades, por ejemplo la osteoporosis, la osteomalacia, algunas enfermedades, la obesidad, producen una mayor incidencia de dolor lumbar porque alteran mucho la formación y predisponen a artrosis. Es muy frecuente el dolor de espalda, ¿no?, en las consultas entre la población. ¿Realmente estamos equivocados cuando le damos tanta importancia o es demasiado tarde? El dolor lumbar es algo muy frecuente en la población general. Seguramente 2/3 o quizá 3/4 partes de la población sufren dolor lumbar a lo largo de su vida. Esto no es que sea algo normal, es algo muy frecuente. El dolor lumbar habitualmente es autolimitado. Más del 90% de los pacientes van a tener dolor durante unos días, unas 2 semanas y se va a eliminar. Por tanto, por dolor lumbar no hay que preocuparse mucho, hay que tener un tratamiento sintomático, seguramente con un médico de atención primaria es suficiente. Solo en aquellos dolores que persisten en el tiempo o son de gran intensidad o se acompañan de dolor en las extremidades, hay que acudir al especialista porque puede ser algo más grave. ¿Cuáles son los tratamientos más adecuados? El tratamiento más habitual para el dolor lumbar, y en esto quiero distinguir lo que es dolor lumbar de dolor radicular o en las extremidades. El dolor lumbar, que afecta a la zona cervical, lateral o posterior, o dolor dorsal o dolor lumbar, habitualmente el tratamiento es no quirúrgico, habitualmente. Solo un pequeño porcentaje, quizás un 1, un 2, un 3%, es necesario acudir al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el dolor radicular persistente, más de 6 semanas o de 8, dependiendo de enfermedades, en algunos casos algo más, hasta 6 meses, la cirugía ofrece muy buenas oportunidades de alivio. ¿Los resultados son eficaces, por lo tanto? Cuando hay un dolor compresivo o una fractura o una infección o algún tipo de tumor que afecta a la médula, los resultados son muy buenos, muy buenos. La cirugía más habitual que practica el cirujano de columna es la cirugía descompresiva, es decir, un nervio o la médula o la envoltura de las raíces nerviosas, que se llama saco dural, están comprimidas habitualmente por hueso que ha crecido, o bien por disco, o bien por otros ligamentos. Cuando la causa del dolor es esta compresión, el resultado es muy bueno, con resultados próximos al 90%. Si lo que se busca es aliviar el dolor lumbar, los resultados no son tan buenos habitualmente, pero en determinadas enfermedades, como es la espondilolistesis, como es la fractura, como son determinados tumores que se llaman, o extensión de tumores que se llama metástasis, los resultados son también muy buenos. Esas son circunstancias menos habituales, pero que si se presentan tienen una muy buena opción en el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los cambios degenerativos en la columna vertebral? El dolor lumbar no se conoce perfectamente, es decir, los médicos no sabemos con absoluta seguridad por qué duele la espalda, no lo sabemos. Los cambios degenerativos suelen empezar en el disco. Algunas personas tienen mayor tendencia a desarrollar cambios degenerativos en el disco. El disco se deshidrata, pierde su función. El disco tiene que ser es una estructura elástica y muy resistente. Cuando se deshidrata pierde
pierde sus propiedades, cambian su capacidad para resistir cargas y empieza a disminuir de altura y cambia también la morfología de la columna. Donde hay unas determinadas curvas, esas curvas o se aplanan o se invierten. Eso lleva a que otras articulaciones adyacentes al disco, que se llaman articulaciones posteriores, también degeneren. Todo esto, como están íntimamente unidos a nervios, producen por un mecanismo no del todo conocido, dolor lumbar. Y después de estos tratamientos, después de estas degeneraciones discales, muchas veces los médicos no podemos devolver la función a los pacientes. Pero si se acompaña de compresión de estructuras, en ese caso sí, la descompresión es muy útil. En los adultos, como estamos diciendo, es muy frecuente, ¿no?, ese dolor lumbar. ¿Cuáles crees que son los principales factores de riesgo y de prevención tanto en niños como en adolescentes? En niños el dolor lumbar es muy poco habitual y cuando se presenta es autolimitado, es decir, enseguida desaparece en unos días. En general no es algo preocupante. Cuando aparece un dolor lumbar en un niño, si hay alguna causa, suele ser o bien una deformidad, una escoliosis que duele en muy pocas ocasiones, o bien una afectación de una vértebra que se llama espondilolisis. Pero insisto, son situaciones muy poco frecuentes. En el adulto el dolor lumbar es muy común. No se conoce todas las causas, pero se saben que hay factores que aumentan la frecuencia de dolor lumbar. Primero es la ausencia de ejercicio, es decir, hacer ejercicio previene el dolor lumbar. Segundo, la obesidad, es decir, mantenerse en el peso adecuado a su altura previene el dolor lumbar. El tercero es no fumar. El tabaco es un deshidratante de primer nivel. Deshidrata los discos y ya hemos comentado que la deshidratación de los discos favorece la degeneración de estos discos y favorece, por lo menos en teoría, el dolor lumbar. Pues muchísimas gracias por habernos contestado, doctor García. De nada.